Buenos días, mi nombre es Rosa Flores Rodríguez, soy participante de la maestría de educación primaria comunitaria vocacional. En esta oportunidad voy a exponer sobre el módulo 6 que hace referencia a las áreas de saberes y conocimientos del campo comunidad y sociedad, con precisión en el área de comunicación y lenguaje. La metodología de la lectura y escritura del primer año nos habla de que en este año se debe desarrollar el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Para eso se desarrollan 4 momentos metodológicos, que es la práctica, que parte del contacto de la realidad, la experimentación, ¿no? Y la teoría, que hace el análisis y comprensión del significado, para luego llegar a una valoración, que es la reflexión dialógica del mensaje, y luego hacer una producción. Esto se va trabajando desde un contacto de la realidad, como vemos, a partir de una planta, ¿no? A partir de esa planta se va a ir desarrollando la lectura y escritura de esta planta que el niño conoce y sabe su significado de la misma palabra, ¿no? En la temática 1 nos habla sobre el texto académico. Este texto académico tiene propiedades, que es la cohesión, que habla de la parte sintáctica, ¿no? De que la unidad debe tener una manera lógica entre sí, entre los párrafos, ¿no? Y la coherencia, que habla de la parte semántica, ¿no? De la parte de la adecuación, de que estos textos tienen que ser de acuerdo al contexto donde se vive, ¿no? Y la corrección, que nos habla sobre la ortografía y la gramática. Debe tener una buena ortografía y una buena gramática. Estos textos académicos hay 4 tipos de textos. ¿Ya? El texto argumentativo, que hace referencia a ideas, posturas, donde el autor quiere incidir en el pensamiento del lector, ¿no? Estos se encuentran en ensayos y artículos expositivos, de transmitir alguna información, por ello, y estas se encuentran en las cartas, monografías y ponencias. La descripción, hacer una descripción de algún objeto, de algún aspecto, una descripción, para luego tener un texto narrativo que hace contar, narrar sucesos que han tenido, ¿no? Por ejemplo, el cuento. Asimismo, se tiene que desarrollar las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, para luego llegar a lo que son las habilidades del lenguaje, que es la parte fonética, ¿no? A partir de los sonidos, la morfología, emisión de palabras, la sintáctica, ¿no? La estructura de la oración, ¿no? El sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? Y la semántica, el significado de las palabras. En lo que es el análisis de la oralidad y la escritura, se tiene que trabajar mucho con los niños la expresión de los niños. Se tiene que desarrollar el lenguaje oral. Para eso se tiene lo que es la etapa prelingüística, de los 0 a 11 meses de vida, donde el niño va a desarrollar desde el llanto, el balbuceo, y va a ir formando palabras para llegar a una etapa lingüística que empieza de los 12 a los 7 años. En esa etapa ya el niño forma palabras, frases, oraciones, ¿no? Entonces se tiene que desarrollar la habilidad lingüística, como nos decía Vygotsky. El niño aprende en un contexto, en una interacción social, para luego ir a una etapa individual. Asimismo, se tiene que empezar de lo simple a lo complejo, iniciar con actividades simples para luego ir complejizando estas actividades, como se muestra. Empezar de algo que conoce, algo simple, una manzana, para luego ir complejizando, haciendo oraciones o frases. En la unidad temática 2 habla sobre lo que son la habilidad analítica del pensamiento, ¿no? Esta habilidad nos dice que se tiene que partir de esa experiencia de comprender las cosas que suceden, de por qué está sucediendo o por qué se da este tema. Tiene que ser en un orden, con una coherencia, claridad, precisión de las cosas. Y allí se encuentra lo que es el pensamiento narrativo y el pensamiento analítico. Brunner nos dice que se construye a partir de 2 panoramas, la acción y la conciencia. En esta acción, lo que sucede, el instrumento, la meta, qué es lo que está, cómo han sucedido las cosas,
qué pasó, una narración de los hechos, para luego llegar a una conciencia, una reflexión de por qué pasó, qué piensa, qué siente, ¿no? Para luego llegar a un pensamiento analítico donde se va a ir cultivando el aprendizaje ya a partir de un orden, de un razonamiento de analizar, de comprender, de sintetizar o inferir algunas situaciones. Ahí se tiene lo que es el cerebro cuadrante, que va desarrollando diferentes habilidades que desarrollan los seres humanos para luego llegar tal vez a un pensamiento complejo que va más detallado, ¿no? En lo que es el método de lectura y escritura se tienen los siguientes métodos, ¿no? Que lo conocemos, el alfabeto, que parte primero con el abecedario para luego aprender las palabras con la combinación de la consonante con la vocal, el método fonético al sonido, ¿no? Por ejemplo, la N con la imagen, ¿no? El sonido para luego llegar a lo que es la sílaba. El silábico, que primero se aprenden las vocales y luego se las combina con las consonantes para formar las sílabas sa, se, si, o puedan ser inversas también as, es, is, os, us. El método generador de palabras, que empieza más ya de la palabra apoyada con la imagen para luego llegar a las sílabas, ¿no? Y el método global, que también parte de la palabra, pero con hace énfasis en su significado de la palabra para poder ir construyendo. Hace un método dogma, ¿no? Más que empieza del significado para ir construyendo. El método ecléptico es una combinación ya del método global, ¿no? con el método silábico. ¿Ya? Entonces hace una combinación para desarrollar lo que es la lectura y escritura. El método constructivista, pero como bien lo sabemos no es un método, sino es más una teoría donde el niño va construyendo su aprendizaje. El aula se lo textúa con palabras, se le va poniendo palabras a cada objeto, entonces va aprendiendo de su significado y va construyendo su propio aprendizaje. En la unidad temática 3 nos habla sobre los textos didácticos. Estos textos didácticos tienen un propósito que es de enseñar un contenido a través de una forma, un sistema educativo, ¿no? Que está guiada por patrones. Estos textos académicos tienen una estructura. La primera es donde está el protocolo y la presentación, donde se da a conocer el propósito de este texto. La segunda es la estructura temática, que son los contenidos que va a tener el texto didáctico. Y así el tercero es el glosario, que debe de tener clara la terminología que se está utilizando en el texto, en glosario, ¿no? Y la bibliografía de dónde se está sacando la información. El último, la escritura de solucionario, que son las respuestas a las preguntas. En la unidad temática 4 nos habla del enfoque del currículum. Tenemos 4 enfoques, que es el descolonizador, el de transformar, el de romper los esquemas mentales, el de valorar lo que uno tiene, lo que uno es. El otro enfoque es el integral y holístico. En el integral están las 4 dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, y lo holístico, que parte de una relación de un todo, ¿no? El enfoque comunitario, que el aprendizaje no solo se desarrolla en el aula, sino también en esa interacción, en esa convivencia con la sociedad, con mi comunidad. Y el enfoque productivo, la producción, que puede ser tangible o intangible. En esta unidad temática también nos habla sobre la articulación de las áreas, de los saberes y conocimientos, y la articulación de los campos de saberes y conocimientos, que esto se lo articula en lo que son las planificaciones tanto anual como el plan de desarrollo curricular, donde los campos de comunidad, sociedad, cosmos y pensamiento, vida, tierra, territorio, ciencia, tecnología y producción se van articulando de acuerdo a los momentos metodológicos y las orientaciones metodológicas. Gracias, Pachi.